Hola, mi nombre es Nadia, tengo 24 años y voy a contarles mi historia. Así como María tuvo una experiencia espiritual positiva, yo tuve una experiencia espiritual negativa que me acercó a Dios. Todo comenzó hace unos 4 años cuando empecé a buscarle el sentido a la vida y al menos un sentido trascendental. No tenía de qué quejarme, mi vida era bastante buena, tenía muchos amigos, tenía una linda familia que me acompañaba en todo, iba a la facultad, me iba bastante bien, lo que me permitió viajar 3 veces consecutivas a Europa. Todo lo que quería lo tenía, todo lo que me proponía lo obtenía y estaba bastante bien. Hasta que un día, sin encontrarle una explicación, empecé a sentir presencias espirituales en mi casa que me atemorizaban, me aterrorizaban. Recuerdo que por las noches no me dejaban dormir. Cuando lograba conciliar el sueño, irrumpían en mis sueños provocándome múltiples pesadillas, de las cuales no era consciente, no las recordaba. Según relatos de mi familia, gritaba, lloraba, pedía auxilio. Mis papás, en un intento de ayudarme para lograr despertarme, se acercaban a mí, me abrazaban hasta que lograra despertar. Una vez que lo hacía, sentía mucho temor y no entendía el porqué. Pasé por muchos lugares buscando una explicación. Iba, por ejemplo, a varios curanderos de Mendoza. Recuerdo también que como no encontré solución en ellos, una vez por semana iba un cura a mi casa a rezar. Recuerdo que como tampoco funcionó, me tiraban las cartas, me tiraban el péndulo, en fin, infinidades de cosas para poder entender qué estaba pasando. Recuerdo en el último viaje que hice, cuando hace unos 3 años y medio, que me puse a pensar en el sentido de la vida y entendí que mi vida no tenía un sentido, que lo tenía todo pero que nada me llenaba. Sentí que estaba vacía por dentro. Me acuerdo que aunque no me creían, intenté de hecho acabar con mi vida. Hasta que en uno de los viajes me acuerdo que me puse a orar. En ese momento le prometí a Dios que cuando volviera de ese viaje iba a buscarlo un poco más porque realmente lo necesitaba y que la última oportunidad que iba a tener para no acabar con mi vida era probar con Dios, ya que había probado con tantas cosas. Cuando volví, yo decidí contactarme con una amiga y fue así como caí un sábado a la reunión de jóvenes. Nunca me voy a olvidar de ese día, fue en agosto de 2013 que vine a Centro Joven y el pastor que estaba en ese momento hablando había propuesto un desafío. Ese desafío consistía en leer la Biblia durante 30 días. Empecé a orar y cada vez que antes de leer la Biblia hablaba con él y le decía que lo necesitaba, que ya no sabía a quién recurrir, que yo estaba dispuesta a buscarlo. Y me acuerdo que fue así como en esos días, antes de que terminaran esos días, yo pude encontrarme con ese Dios amoroso del que todos me hablaban. Era un Dios que estaba atento a mí, un Dios que me cuidaba. Pude ver que Dios realmente cumple con sus promesas. Pude entender el mensaje que toda la vida muchos amigos me predicaban, que de tal manera amó a Dios que mandó a su único hijo para que muriera por mí en la cruz. Yo siempre escuché este mensaje, pero nunca lo había entendido. Y me acuerdo que una noche en la cual seguía con este desafío, logré entenderlo. Esa noche cuando lo entendí fue que estaba en mi habitación sola y decidí entregarle mi vida a Dios. Dije, ya está, no puedo dar más vuelta. Dios está conmigo, Dios me ama. Si realmente mandó a su hijo, es lo menos que puedo hacer, aceptarlo y entregarle mi vida. Y cuando empecé a sentirme tan bien y de repente todas esas cosas que yo escuchaba, veía, esas cosas por las que muchas personas me tomaron como loca o inestable emocionalmente, desaparecieron.
no las vi, no las escuché más. Ante tal manifestación de poder, dije, ya está, tengo que decirle y contarles a todos de lo que Dios está haciendo en mi vida. Fue así que logré entender que ya el sentido de la vida lo había encontrado, que mi vida sí tenía un sentido y un propósito, y que ese propósito era darle gloria a Dios con las cosas que hago, con las cosas que digo, con las cosas que pienso, en cómo me relaciono con los demás.